Damos vuelta de página, lo decíamos con Jorge hace un rato, y hoy temprano en los títulos era uno de los temas del día y sigue siéndolo indudablemente, porque no solo involucra a San Luis, sino varias provincias más. Nuestra provincia, al igual que 14 provincias, han intimado a la Nación para que cumpla con el fallo de la Corte. Está en línea el fiscal de Estado, el doctor Eduardo Allende. Eduardo, ¿cómo estás? Juan Pablo y todo el equipo aquí de Radio La Red te saluda. Buen día. Buen día, muy buen día. Gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, doctor Allende, ¿cuál ha sido esta nueva instancia, por llamarlo de alguna manera, en el cual las provincias que esperan recuperar los fondos de la coparticipación que Nación les ha quitado, han intimado para que se cumpla con esto? Así es, bueno, la verdad es que la semana pasada, el 1 de octubre, la Corte dictó una medida cautelar ordenándole al Estado Nacional que los fondos que se perciban de menos de recaudación como consecuencia de estos dos decretos que son inconstitucionales, de ninguna manera afecten a los recursos de las provincias y que en todo caso lo que falte para las provincias sea pagado por el Estado Nacional con sus fondos propios. Uh-huh. La verdad que la medida es una medida muy clara, tiene todo un desarrollo, como todo fallo, para llegar a esa conclusión, donde va la Corte ahí especificando por qué el Gobierno Nacional ha violentado el sistema de coparticipación y la Constitución Nacional. Y bueno, tuvimos la sorpresa que el jueves pasado, el 3 de octubre, el Estado Nacional se presentó en los juicios y con una, para decirlo así vulgarmente, una chicana, una medida dilatoria, le dice a la Corte que no pueden cumplir con la medida cautelar porque el fallo es poco claro y piden una audiencia de conciliación con las provincias. Obviamente eso nos ha molestado muchísimo porque todas las provincias, por uno u otro juicio, tenemos experiencias en este gobierno que pide audiencias en la Corte o pide tiempo y después usa el tiempo para dilatar las cosas, nunca hay ninguna propuesta concreta. Uh-huh. Y además de eso, ayer tuvimos una reunión muy importante, porque fue una reunión conjunta de los 15 fiscales de las provincias que estamos llevando adelante estos juicios, con los ministros de Economía de nuestras provincias también. Y allí los ministros explicaron con muchísima claridad que la AFIP tiene absolutamente toda la información en forma diaria para hacer el cálculo de lo que se recauda en menos como consecuencia de estos decretos, uh-huh. Con lo cual no hay ninguna imposibilidad real del Gobierno Nacional para cumplir con la medida cautelar. La verdad es que nosotros, Juan, ayer, al mismo tiempo que estábamos haciendo esta reunión, sí, sabíamos que la Corte estaba en acuerdo, porque los días martes generalmente es cuando la Corte dicta sentencias, y teníamos la esperanza de que la Corte resolviera rechazando esta presentación del Estado Nacional, pero bueno, ya avanzada la tarde se dio a publicidad el resultado del acuerdo, no había noticias de estos juicios, uh-huh. Así que acordamos con los fiscales de Estado lo mismo que hicimos en su momento cuando presentamos la demanda, es decir, ponernos de acuerdo en un escrito tipo, modelo, para pedir todos más o menos lo mismo, y vamos a pedirle a la Corte que rechace inmediatamente esta presentación. Le vamos a justificar que, de acuerdo a lo que informaron los ministros, como decía recién, es absolutamente factible y posible, no tiene ninguna complicación determinar cuál es el monto que se le está quitando a las provincias por aplicación de estos decretos que están cuestionados, uh-huh. Y le intimamos también que se cumpla con el giro de dinero a las provincias desde el jueves pasado, que fue cuando el Estado Nacional se notificó, y también que para el caso de que no se cumpla con una orden judicial tan importante, que es emanada por la Corte, por el máximo tribunal del país, que se giren todo lo que se ha actuado acá a la justicia penal, porque entendemos que se estaría cometiendo el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de aquellos funcionarios nacionales que tienen que cumplir efectivamente con esta manda judicial y están buscando estos caminos para no cumplir. Claro, Eduardo, ese vendría a ser como la novedad, porque venía siguiendo tu relato y digo, es muy cierto
que estas maniobras dilatorias del gobierno nacional, San Luis ya tiene experiencia en esto y algunas otras provincias también que tienen juicios por la plata que Nación indebidamente les ha descontado durante años. Digo, uno ya sabe que te llaman a una audiencia, conciliación, fijan un monto y bueno, y sabemos que en definitiva eso nunca termina en un resultado concreto, al menos hasta ahora, lamentablemente. La novedad es que ahora podría irse al fuero penal porque estaría encuadrado de alguna manera el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así es, porque, digamos, como te decía, la reunión de ayer fue muy fructífera para los fiscales, que somos todos abogados, cuando los ministros, incluso algunos funcionarios de la Comisión Federal de Impuestos, informaron cómo la AFIP, con un mecanismo muy sencillo, puede determinar día a día cuál es la merma en la coparticipación que está afectando a las provincias. Y por otro lado, entre las 15 provincias que estamos llevando a este juicio, la mayoría de ellos, porque San Luis fue la única que no firmó en su momento el consenso fiscal, estas provincias fueron a juicio porque obviamente el Estado tampoco le cumplió con el consenso fiscal, y contaban los fiscales que tuvieron una audiencia pública en la Corte hace 2 o 3 meses atrás, audiencia pedida por el Estado Nacional para hacer una propuesta, y cuando llegaron a la audiencia, imagínate, Juan, lo que es movilizar a los ministros de la Corte, a los gobernadores que vinieron, los fiscales, digamos, la cantidad de gente que hay que movilizar para eso. El único discurso del Estado Nacional fue pedir tiempo, o sea, llegó sin ninguna propuesta después de haber hecho esa movida. Entonces, casi una falta de respeto. Totalmente, es una tomada de pelo a la Corte. Por eso nosotros, digamos, estamos convencidos de que hay una medida que no hay acá ninguna intención, absolutamente ninguna intención de cumplir con el fallo, y esperamos que la Corte, el acuerdo de la semana que viene, que seguramente va a ser el día miércoles porque el lunes es feriado, pero que tome alguna resolución para hacer también valer sus fallos, ¿no? Porque si no, como yo digo, los fallos de la Corte quedan como una mera acción declarativa que después no se cumple. Bueno, eso quería trasladarte. Hoy a la mañana, con algunos oyentes incluso generábamos el contrapunto en este sentido. Digo, pareciera que en estos temas el gobierno nacional puede hacer oídos sordos a los fallos de la Corte, porque ni siquiera son recomendaciones, son fallos del máximo organismo de justicia de la nación, y todos cuando fuimos a la escuela y aprendimos la división de los poderes y demás, sabemos que recíprocamente los poderes deben actuar de manera independiente, pero aceptando las decisiones que toma cada uno, ¿no? Me parece una cuestión muy grave institucional, Eduardo. Totalmente, más en este gobierno que, digamos, se atribuye así como una gran virtud, el ser respetuoso, la democracia, y bueno, está pasando por encima de uno de los 3 poderes de Estado, y el poder, digamos, más estable, ¿no? Como el Poder Judicial, desoyendo los fallos, pero con una absoluta impunidad. Yo te digo, ayer cuando escuchaba a los fiscales que vinieron a la reunión esta por el tema del consenso fiscal, y la sorpresa que se llevaron todos cuando la única propuesta que traían era pedir más tiempo, después de haber movilizado a la Corte. Realmente es un gobierno que no le importa mucho lo que dice el Poder Judicial, pero bueno, la Corte también esto va a tener que hacerse valer, digamos, y poner la responsabilidad que tiene como decía vos recién, uno de los 3 poderes del Estado Nacional, ¿no? La última consulta, estamos hablando con el doctor Eduardo Allende, fiscal de Estado del gobierno de la provincia de San Luis. La última consulta, Eduardo, tiene que ver con esto, con los plazos. En este caso en particular, podría haber una decisión de la Corte nuevamente la semana que viene. Y en el otro caso, podríamos decir en el caso madre de la gran deuda que tiene la Nación con la provincia, ¿ha habido alguna novedad? No ha habido novedad todavía. También nosotros en esto tenemos fundadas esperanzas en que la Corte tome una resolución relativamente rápida, ¿no? Para lo que son los tiempos judiciales, porque también nosotros venimos en los 2 juicios que tenemos ganados, primero de 3 años de negociaciones intensas, casi siempre gestionadas por el gobernador que instó las reuniones. Nunca nos llamó el Estado Nacional para proponernos nada, y esto se lo hicimos conocer en todo momento a la Corte. Y bueno, después cuando en febrero ustedes se acordarán que la Corte nos dio un último plazo de 120 días para ponernos de acuerdo, también generamos un montón de reuniones, nunca tuvimos una propuesta razonable. La última propuesta que recibimos con la ministra de Hacienda fue una cosa irrisoria,
y bueno, ya hemos iniciado la ejecución. Yo creo que la Corte nunca se imaginó que íbamos a llegar a esta situación, ¿no? De una ejecución forzosa. Yo creo que nunca se imaginó esta situación. Pero bueno, obviamente, como te decía recién, creo que la Corte tiene que tomar una medida para digamos, hacer valer el imperio que tiene, su jurisdicción, porque si no estamos violentando todo el Estado de Derecho. Gracias, Eduardo. Buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta Un luego. saludo. Gracias. El doctor Eduardo Allende, fiscal de Estado del Gobierno de la provincia de San Luis, para de alguna manera ampliar los conceptos en relación a lo que adelantamos hoy temprano.